nombre es Edgar Rafael de la Cruz Vila, estudiante de la UNAD del programa de licenciatura en matemáticas. Me encuentro con la persona a la cual le voy a realizar la pequeña entrevista sobre sus propios conocimientos de unos conceptos básicos: participación y democracia y cultura política, del curso Cultura Política, teniendo en cuenta que este ciudadano es un líder comunitario. Adelante, señor. Buenos días, mi nombre es Orfir Suárez, soy líder comunitario, las cuales vamos a participar en la entrevista del compañero Edgardo. La temática a desarrollar de esta entrevista consta de 5 preguntas y son las siguientes. ¿Qué diferencias y similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, entonces, básicamente el Estado son los órganos que componen a la nación. La nación es un territorio marcado por usos, costumbres de un territorio específico. Y el gobierno es quien ejerce la autonomía, el desarrollo de los órganos que conforman a la nación, es decir, al Estado. La siguiente pregunta: ¿qué diferencias y similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La participación política la podemos hacer nosotros como ciudadanos, ejercer y participar, votar, y la democracia es hacer la participación democráticamente, que no haya de pronto ningún vínculo generalmente político, sino que hagamos un ejercicio democrático libremente, como lo estipula la ley. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Es decir, la política es la participación ciudadana. Lo político es lo que ejerce el gobierno hacia los territorios, hacia las comunidades de los territorios o de la nación. ¿Qué elementos componen la cultura política? Es decir, la cultura política es democrática. Dentro de los territorios podemos ejercer el liderazgo social dentro de las personas para que todos los gobiernos ejerzan, mantengan la supervivencia del control o de la cultura política dentro de los territorios. Eso lo podemos llamar como cultura política, donde no debemos pensar, sino buscar el mecanismo para que nuestra cultura siga permanentemente activa. Por último tenemos qué elemento involucra el ser ciudadano y cómo defendería los derechos y deberes del ciudadano. Es decir, nosotros como ciudadanos nos involucra ejercer un compromiso social, liderazgo permanente para que podamos cumplir y desarrollar actividades que mejoren nuestra supervivencia o nuestra actividad como ciudadanos. Debemos cumplir con nuestros deberes ante la comunidad, ante el Estado, pero también debemos hacer que el Estado cumpla con los derechos básicos que nos competen como ciudadanos de una nación, de un país. Muchísimas gracias, la verdad fue un gusto escucharlo y que me haya aportado en este ejercicio, en esta pequeña entrevista para mejorar. Muchísimas gracias. Bueno, de nada, muchas gracias a usted. Buenos días. Ahora vamos a entrevistar a la segunda persona, que es un ciudadano académico que nos va a brindar su punto de vista según sus propios conocimientos sobre las siguientes preguntas. Adelante, señor. Gracias, mi nombre es José Miguel Monterrosa, soy licenciado en Educación Infantil con énfasis en Artística, con especialización en docencia universitaria en la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. La pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencias y similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, lo de diferencias son mínimas. Lo que tiene que ver con Estado
gobierno y Nación. nación. El Estado, como todos sabemos, es la parte representativa de todos los ciudadanos. Nación, pues, la diferencia que hay es que la nación representa un territorio como tal, y gobierno, pues, es el núcleo que la maneja como tal. La segunda pregunta dice así: ¿qué diferencias y similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, esa diferencia, la participación política es lo que hace el ciudadano como tal en cualquier actividad democrática. Y la democracia, pues, es la actividad libre que hace cada ciudadano en participación en cualquier actividad. La siguiente pregunta: ¿cómo define política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Política, pues, el actuar libre de un ciudadano, liberal, actuación liberal. Y lo político puede ser una acción, de cualquier acción que se presente en el entorno comunitario. La siguiente pregunta: ¿qué elementos componen la cultura política? Bueno, eso sí ya tiene algunas dependencias mirando el punto de vista del entorno donde cada ciudadano se encuentre. Por lo menos en Colombia, hacer la cultura política es muy discrepante por lo regionalizado que está nuestro país, desafortunadamente. Y por último, ¿qué elementos involucran y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Eso es bastante complejo, puesto de que tanto los derechos como los deberes, uno depende del otro. Para nosotros exigir derechos, debemos cumplir con deberes. Eso es relativo. Muchas veces vienen muchos deberes acompañados de muchos derechos, o viceversa, de muchos derechos acompañados de muchos deberes. Muchísimas gracias por ese punto de vista, por ese aporte, y muchas gracias. Bueno, gracias a ti.